si existen dudas respecto a la teoría de Viktor Frankl. Sí, si hay alguna duda sobre lo que es la teoría de Viktor Frankl. Al momento, pues vimos la primera semana de introducción a lo que va a ser estas corrientes de psicólogos humanistas. Después vimos a Gordon Allport con este teórico sobre las teorías de la personalidad y un precursor de lo que va a ser la psicología humanista. Precursor, ¿por qué? Porque tiene o comparte conceptos o preceptos con lo que va a ser esta corriente psicológica basada en fundamentos filosóficos, ¿sale? Y la semana pasada vimos a Viktor Frankl, ¿sí? Este autor que es de las corrientes existenciales, porque tiene también sus bases o sus fundamentos en el existencialismo, parte de, ¿sale? Y con el desarrollo de la logoterapia, ¿sí? De la logoterapia o el análisis existencial, ¿sale? Que es esta teoría que tiene que ver con el encontrarle sentido, ¿sí? Un sentido de vida a lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿sí? A lo que hacíamos, a lo que hemos pasado y a lo que estamos por pasar, ¿no? Como lo explicaba Alejandro Uníquel, ¿sí? Está más interesado en comprender lo que viene del aquí hacia adelante, ¿sale? No sé si hasta aquí, chicos y chicas, exista alguna duda sobre lo que hemos visto de estos autores. ¿Estamos claros con la información? ¿Algo que haya quedado dudas? Ok, bueno. Entonces vamos a continuar, chicos y chicas, en esta, que es ya la cuarta semana, ¿verdad? Se está pasando rápido. En general, compañera Shirley, los autores de las corrientes humanistas son de fácil entendimiento, ¿sí? No son complejos en su entendimiento, entonces, pues eso facilita, ¿no? También el aprendizaje, ¿sale? Son otras corrientes más complejas, como el psicoanálisis, ¿no? Son conceptos luego más difíciles de desmenuzar, ¿sale? Y bueno, entendiendo esta parte, vamos a seguir con el autor de esta semana, que se le considera, bueno, el principal precursor o el principal agente de movimiento que da inicio a lo que va a ser la psicología humanista. Estamos hablando de Abraham Maslow, ¿sale? Este autor, Abraham Maslow, pues va a ser el principal representante de este movimiento, ¿sí? Este movimiento que va a venir suscitado por una serie de sucesos, ¿sí? En contra, por así decirlo, en contraataque con lo que se había establecido como lo que es el psicoanálisis y el conductismo, las dos corrientes que eran las más fuertes hasta esos momentos en Estados Unidos. Y pues va a entrar la tercera fuerza, ¿no? No sé si han oído hablar que a la psicología se le considera que tiene distintas fuerzas. La primera fuerza de la psicología se llama el psicoanálisis. La segunda fuerza de la psicología se llama el conductismo, ¿sí? Y la tercera escuela o fuerza dentro de la psicología se llama la psicología humanista, ¿no? Son las escuelas principales dentro de nuestra profesión, chicos y chicas, ¿no? En la actualidad se habla de una cuarta escuela, ¿no? Pero no con la misma fuerza, ¿no? Que es lo transpersonal, ¿sale? Pero bueno, nosotros no nos vamos a adentrar en ese tipo de cosas. Al hablar de Maslow, chicos y chicas, posiblemente ya lo escucharon en alguna otra materia. Hablamos de un autor que nos va a plantear lo que es la famosa pirámide de necesidades, ¿sí? La famosa pirámide de necesidades básicas de los seres humanos. Sí, compañera, se plantea la transpersonal como lo que sería la cuarta escuela, pero todavía no está consolidada, por así decirlo. Y entonces, para entender esta tercera escuela, chicos y chicas, pues yo les he dicho que para mí siempre ha sido importante
relacionar la información teórica que se nos ha brindado de generaciones atrás, ¿no? O de épocas anteriores, con lo que pasa en el presente, ¿sale? Y lo que plantea este autor, no se preocupe, compañera Lady, qué bueno que ya se conectó. Lo que plantea este autor, chicos y chicas, es muy importante porque nos habla de estas necesidades básicas, ¿no? Y nos habla de esta pirámide de necesidades básicas. Pero nosotros vamos a comprender cómo es que este autor llega a estas conclusiones. Este autor que ha sido muy criticado en diversas ocasiones y muy reconocido en otras, ¿vale? Y para relacionarlo con un material didáctico, ¿sí? Voy a compartirles un video de esta autora que ya vimos, de esta Catherine Lecuyer. Es un video un poco distinto al que ya vimos la otra vez. Esta es una conferencia que dio, dura alrededor de 18 minutos. Quiero que presten mucha atención porque precisamente esta autora habla de las necesidades de los niños y las niñas, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando nuestro mundo actual, nuestro mundo contemporáneo, con lo que planteaba esta teoría, ¿sí? Para tratar de generar un pensamiento crítico, para cuestionarnos la información, ¿sale? Entonces, bueno, la clase ya se está grabando. Vamos a compartir con el audio del equipo la pantalla, ¿sale? Y vamos a ir al siguiente paso, ¿sale? Voy a cerrar mi cámara para que sea más rápida el video, que corra más rápido. Y me dicen si se ve en la pantalla y se escucha. Continuamos ahora hablando de educación y queremos hacerlo con Catherine. Sí, profesor, sí se ve y sí se escucha. Ok. Vale, chicos, entonces ya saben, vayan haciendo anotaciones. Como les repito, esta personaje, pues ya la vimos el otro día, menciona cosas muy importantes. Entonces vamos a hablar sobre lo que dice ahorita de las necesidades de la infancia. Fíjense en cómo habla Catherine de la educación. Se refiere a una obra maestra. De eso vamos a hablar ahora en su siguiente ponencia. Catherine es canadiense, está afincada en Barcelona y ha escrito un libro que ha tenido mucho éxito, Educar en el asombro. Sus reflexiones la han convertido en una voz autorizada en el ámbito educativo. Ha intervenido en el Congreso de los Diputados sobre este asunto, el de la educación. Es además autora del libro Educar en la realidad y ha recibido un premio, el de la Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, por promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación. Es un placer recibir a Catherine Lecuyer, nos va a hablar de Educar, una obra maestra. Gracias. ¿Quién se sorprende porque el agua moja? ¿O porque el fuego quema? ¿O porque el humo sube, las cosas se caen? ¿Quién se sorprende ante todo eso? Los niños. ¿Y por qué se sorprenden ante todo eso? Porque ellos nacen sin entender cómo funcionan las cosas. Para ellos todo es posible. Y por eso los niños son tan creativos, porque no dan nada por supuesto. Lo ven todo como un gran milagro. El humo que sale por las chimeneas, las hojas que se caen lentamente en otoño. ¿Qué ocurre cuando le damos a la hora de comer una cuchara a un niño pequeño? ¿Qué hace con la cuchara? La tira al suelo. Y nosotros la recogemos y se la damos. ¿Y qué hace el niño? La vuelve a tirar al suelo. La recogemos y se la damos. ¿Y qué hace el niño? Y así podríamos estar horas y horas, ¿no? Jugando. Bueno, no sé si nosotros estamos con tanta paciencia, ¿no? Pero él está jugando. Es curioso, ¿no? Porque aplicamos nuestros esquemas en esa situación de adultos y pensamos que nuestro hijo es un maleducado,
O quizás pensamos peor, que nos está tomando el pelo. O peor, que nos está provocando. Los niños se asombran al ver que algo se cae al suelo porque ellos aún no conocen las leyes de la gravedad. Así que para ellos el hecho de que se cae la cuchara al suelo pues es un gran milagro. Y nosotros, aplicando nuestros esquemas adultos, pues nos enfadamos con ellos. Y además quizás pues nos ponemos a hacer el avión con la cuchara, pensando que esto va a competir con el ruido de la cuchara que se ha caído, ¿no? Este verano mi hija me preguntaba, me decía, mamá, ¿por qué no cuelgan carteles de las nubes para indicar a los aviones con flechas? Claro, los niños no tienen aún interiorizadas las leyes de la gravedad, las leyes que rigen el funcionamiento del mundo. Entonces, a veces esa creatividad sobresale los límites de lo real. Nosotros ya tenemos un mayor conocimiento de lo real y sabemos que hay motivos objetivos por los que no se pueden colgar carteles de las nubes. Y además es bueno ese conocimiento. Es bueno que nos dejamos medir por la realidad, si no tendríamos una especie de, pues, una capacidad intelectual infantil y viviríamos en un mundo pues, desconectado de la realidad. Pero una cosa es dejarse medir por la realidad, llegar a la conclusión de que no se puede colgar los carteles de las nubes. Y otra cosa es perder esa mirada de niño, esa mirada asombrada de descubrimiento, no dar nunca el mundo por supuesto, verlo todo como un gran regalo. ¿Somos personas asombradas? ¿Os parece si hacemos una prueba? Vamos a hacer una prueba. Esta mañana, cuando os habéis levantado, ¿habéis visto a la persona que estaba a vuestro lado? ¿Os habéis asombrado? Ah, veo caras muy asustadas. Es más difícil, ¿no? Es más complicado. Quizás no podemos nosotros ver el mundo por primera vez, porque lo tenemos muy visto, y la persona que se despierta a nuestro lado también. Pero si no podemos ver el mundo por primera vez, lo podemos ver como si fuera por primera vez, o como si fuera por última. Einstein decía, hay dos formas de ver la vida. Creer que los milagros no existen. Y la otra, creer que todo es un milagro. Y así piensan los niños, que todo es un milagro. Imaginaos la cara de un niño al ver un mago sacar un conejo de la chistera. ¿De qué se sorprende el niño en ese momento? ¿Del truco? ¿Del mago? Tampoco. ¿Del conejo? ¿Por qué? El niño aún no sabe que los conejos no salen de los sombreros. Acordaos, para el niño todo es posible. Es lo mismo para el niño, es igual de mágico que el conejo salga por mi oreja, de la granja, por la puerta, o de la nada o de la chistera. Es lo mismo. Cuando el mago hace esto, lo que sorprende al niño es el conejo, sus orejas, la textura, el olor, el color de la piel. Todo aquello que le entra por los 5 sentidos. A lo mejor en el colegio el niño ha visto conejos porque los ha pintado sin salir de la raya. O a lo mejor los ha visto en la tableta haciendo esto. Pero quizás ese niño nunca ha visto un conejo de verdad, en 3 dimensiones. ¿No es triste que nuestros hijos tengan tanto déficit de realidad? ¿No es triste que haya adolescentes o personas que se queden indiferentes ante una puesta de sol, que lo vean como algo cursi? Y esto me recuerda a la viñeta de Faro, el padre que sube la montaña con sus 2 adolescentes y de repente
dice, llegando a la cima, mirad, hijos míos, qué puesta de sol tan bonita. Y los chicos dicen, jolín, papá, caminando 2 horas para ver un fondo de pantalla. Los niños nunca se pueden aburrir ante una puesta de sol. ¿Por qué? Esto me recuerda a una cita de Chesterton, que decía, cuando muy niños no necesitamos cuentos de hadas, sino solo cuentos. Decía, la vida es de por sí bastante interesante. Y dice, a un niño de 7 años le puede sorprender o emocionar que Perico al abrir la puerta se encuentre con un dragón. Pero a un niño de 3 años ya le emociona bastante con que Perico abra la puerta. No hace falta obsesionarnos para que la vida de nuestros hijos sea mágica, porque ya lo es de por sí. No hace falta convertirnos en animadores de ludoteca, en organizadores de cumpleaños extraordinarios. Entonces, ya se escuchan algunos escépticos, ¿no?, que dicen, vamos a ver, pero es que los niños de hoy en día ya no se interesan por las cosas pequeñas, ya no se conforman con cosas simples, sencillas, no miran a los ojos, no son agradecidos, necesitan marcha. Entonces hay que dársela. Yo creo que los niños no han cambiado. Lo que ha cambiado es el entorno en el que ellos se encuentran. Cuando un niño se encuentra en un entorno frenético que no respeta su orden interior, sus ritmos, las etapas de la infancia, cuando el niño lo tiene, no cuando lo pide, sino antes de desearlo, lo que ocurre es que el niño da todo por supuesto. Y dar todo por supuesto es lo contrario al asombro, que es no dar nada por supuesto. Entonces ese niño piensa que todo, las cosas, las personas, se tienen que comportar como él quiere. Eso me recuerda a una anécdota que me contaba en una conferencia una maestra en un colegio en Alicante. Estaba contando una historia en una clase de 3 años. De repente se le levanta una niña. Dice, esta historia que me estás contando no me interesa, pasa. Es muy triste, pero el asombro de muchos niños se ha quedado atrapado en una pantalla y en un exceso de estímulos y de consumismo. Y lo que ha conseguido todo eso es saturar los sentidos de los niños. Hoy los niños se emocionan, buscan sensaciones nuevas, pero ya no sienten. Y lo que ha conseguido también eso es crear una sensación de vacío ante la belleza del ordinario. Y por eso los padres y los maestros hemos de escuchar a diario la temida frase. ¿Cuál es esa frase? Me aburro. Pensar que un niño necesita que le motiven, o sea, a través de unos dispositivos o de unos métodos cada vez más estrambóticos o de unas recompensas o unos castigos, es no entender en absoluto lo que es un niño. ¿Alguien ha visto que sea necesario motivar a un niño para que vaya gateando al enchufe? ¿O para que tire un mantel? ¿O para que ponga la mano en un radiador? El universo del niño pequeño es como una especie de puzzle desorganizado. Y parece que el niño cada mañana se despierta con ese afán de reconstruir, de montar ese puzzle, sin que nadie le motive. Y este es el gran misterio de la infancia. María Montessori le llamaba inercia irresistible. Mientras los adultos trabajamos en la construcción del mundo, hacemos cosas, y este trabajo, por mucho que digamos lo contrario, es perfectamente delegable. Los niños no trabajan en la construcción del mundo, no hacen cosas, se hacen a sí mismos. Se están construyendo a sí mismos, están haciendo esa obra maestra
de la educación. Entonces, ese es el motivo por el que tenemos que dejar que los niños experimenten. Y porque nunca hemos de hacer para un niño aquello que él puede llegar a hacer por sí mismo. Porque si no, lo que hacemos es anulamos al niño. Es curioso, ¿no? Porque queremos que los niños sean fuertes, resilientes, que se esfuercen. Pero luego les compramos zapatos con velcros. En el colegio hay que trabajar la motricidad fina, ¿no? La motricidad fina, pero no hay tiempo para atarse los cordones. Es curioso que hayamos alejado tanto al niño de lo cotidiano como lugar privilegiado para el aprendizaje. Que lleguemos a enfadarnos con un niño de 18 meses porque se le cae una cuchara al suelo, en vez de ver en él un descubridor de las leyes de la física. Otra cosa también que pasa es cuando miramos al niño con nuestros esquemas de adultos y lo miramos queriendo que fuera razonable. Hace poco mi hija Juliette me preguntaba, me decía, mamá, ¿los monstruos duermen de día o de noche? Y yo, pensando en sus miedos nocturnos y pensando en mis noches de desvelo, le dije, los monstruos no existen, Juliette. Entonces me dice, ya lo sé que no existen, pero ¿duermen de día o duermen de noche? Entonces, su madre no había entendido nada, porque lo que estaba intentando hacer Juliette era dos cosas. Reconciliar el mundo de la fantasía con el mundo de la realidad, un proceso bastante natural y que va sin que tengamos que intervenir tanto, por cierto. Y lo segundo, estaba intentando encontrar motivos para resolver sus miedos nocturnos. Y necesitaba ayuda, y no se lo he dado. Entonces, si hubiera pensado en eso en ese momento, hubiera tenido esa sensibilidad, le habría dicho, pues, mira, Juliette, que si existen los monstruos, que yo personalmente nunca los he visto, pues supongo que dormirán de noche, como tú y como yo. Y la niña, pues, encantada y todos durmiendo como bebés. Antes hemos dicho que la misión vital del niño es construir ese puzzle para entender el mundo y entenderse a sí mismo dentro de ese mundo. Pero ¿cómo se monta ese puzzle? ¿Cómo se hace? Pues a través de la mirada del adulto. Esa mirada que se convierte en su voz interior. Hace poco escuchaba a una niña preguntarle a su madre o decirle a su madre, mamá, escúchame. Y la niña y la madre, como todas nosotras y nosotros, ¿no? Con el móvil, ya te escucho, dime. Y la niña dice, no, quiero que me escuches con los ojos. La mirada es clave. ¿Por qué? Aquí la autora se refiere a que la niña le pedía a su mamá que la viera mientras le estaba hablando. Porque los niños la necesitan para construirse a sí mismos. ¿Me miran con ternura? Valgo la pena.